Alerta, alerta, alerta naciones, alerta iglesia y todas las tribus de Israel. Video número 17. Esta publicación la hice el 27 de agosto del 2017. Leo y explico. Página número 7. La gracia del que habitó en la zarza y sus astas como de búfalo venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Explico. Esto se halla en Números. ¿Qué significa este lenguaje simbólico, la gracia del que habitó en la zarza? Esto se refiere a cómo Dios le habló desde la zarza a Moisés y la zarza ardía en fuego y no se consumía. Pues esa gracia que habitó en la zarza, simbólicamente ahora dice, vengan sobre la cabeza de José. La gente interpreta mal cuando en la visión, ya sea en la realidad, que hay veces se manifiesta en la realidad, se ve como una aurora de fuego en la cabeza del ungido, y en las visiones también, y interpretan mal esa aurora de fuego, y por eso dice, y sus astas como de búfalo vengan sobre la cabeza de José. José aquí lo dice en el mismo sentido del sueño de José, que él era el príncipe de sus hermanos. ¿Cómo se identifica al ungido? Una de las maneras. En las visiones lo van a ver con la aurora de fuego sobre la cabeza y con las astas de búfalo, los cuernos de un búfalo. Eso Babilonia hizo propaganda y campaña para engañar a las naciones, haciendo perversión, en el sentido de darle a entender que el diablo tiene cachos, para dar a entender al revés el significado de que las tribus de Israel ven al ungido con los cuernos de búfalo. ¿Y qué significa eso? Significa que él es el ungido, él es el príncipe José. Pero como repito, hay un lavado de cerebro donde en las naciones les hicieron campaña para que la gente se le metiera en la cabeza de que el que se aparece con los cuernos es el diablo, para desvirtuar, porque esto ya lo sabían desde hace tiempo. Siempre que, por ejemplo, el último ángel que vino, Martín Lutero, siempre que viene un ungido, lo ven con los cuernos de búfalo, las astas de búfalo. Eso simboliza que él es el príncipe, él es José. Y por eso hicieron, como repito, una gran campaña de lavado de cerebro para las naciones, dándole a entender, hacer que se aparece con los cachos es el diablo. Ya, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. ¿Qué simbolizan los dos cuernos? Simbolizan los dos reinos, o las 10 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Ellos son los 10 millares de Efraín, son las 10 tribus, y ellos son los millares de Manasés, las 2 tribus, o sea, 12 tribus en total. Estos en el significado simbolizan todos los escuadrones, los ejércitos del pueblo de Israel, y los 144,000 que están dentro de ese ejército, porque los ejércitos son toda la descendencia de las tribus de Israel. Por eso dice, con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y estos cuernos, estos ejércitos están regados, y hay príncipes, como señalé en el video, en los videos anteriores, que las estrellas sobre la cabeza de la mujer vestida de sol son príncipes.
Pues estos príncipes tienen poderío y ejército, y hoy se van a juntar para que por medio del ungido acatar y obedecer a la palabra de Jehová. Ya va a ver usted qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Ya. Ellos son los millares de Manases, quien despertó del oriente al justo. Aquí Dios está hablando en el sentido de que en la mentalidad secular, los tiempos que estamos viviendo, las señales, los eclipses y todas las catástrofes y todo lo que se está manifestando, ellos siempre tienen una cosmovisión distinta. Para ellos existen, o sea, son lubricaciones, como son ideas descabelladas de la realidad. Y aquí Dios lo que está diciendo, mire lo que está pasando por medio del ungido, soy yo lo desperté, yo por medio de él estoy haciendo todas esas cosas. Por eso dice, ¿quién despertó del oriente al justo? O sea, a mí. En la visión me veo como durmiendo y el Señor viene y me despierta. Así lo ven las tribus de Israel también. O lo ven como un león confiado que solo pasa durmiendo. Se echó a dormir confiado como un león. Eso significa, y ellos son los millares. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones. ¿Qué significa entregó delante de él naciones? Y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. En las visiones ustedes ven, me ven al ungido de Jehová con un arco y tirando el arco en tierra como cuando hay hojarasca. Eso simboliza que cada palabra que sale de mi boca con relación en juicio y en justicia es lo que Dios está haciendo en las naciones y está haciendo con los reyes poderosos. Ya el poder de Dios actuando por medio de mí. Por eso dice, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Ya. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Qué significa esto? Esto significa simbólicamente que el único que ha transitado esta carretera, este camino nuevo, y que ha pasado en paz, es el ungido de Jehová, simbólicamente. Nadie en todo el mundo ha pasado y ha transitado el camino que yo he transitado, porque no tiene la cobertura, el poder, las credenciales y la autoridad de Dios y la protección de Dios para que no lo puedan tocar los reyes y los poderosos, los tiranos, las serpientes. Nadie puede transitar el camino que yo transito. Pasó en paz. Esto lo han intentado cientos de veces. Engañan al pueblo por medio, o sea, a las redes del crimen organizado y están al acecho, en la encrucijada. Como quien dice, hoy de aquí no pasó. Y el Señor siempre me salva. Siempre me protege. Y esto lo ha hecho cientos de veces. Solo aquí en la casa, por ejemplo, han instrumentalizado a la policía, a la fiscalía, haciendo un gran entretejido de engaño y falsedad, con la colaboración de toda la sociedad organizada. En cada colonia tienen a la sociedad organizada que por medio de una limosna y con la coartada de que son colaboradores o informantes de la policía o del Estado o del ejército, reciben el soborno y van recabando la información solo que ellos quieren oír y hablando y estando con padre hablado. Pues ha intentado cientos de veces quererme arrestar, quererme casar o quererme dar muerte. Y por eso dice el Señor, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. O sea, nadie me pudo tocar. Ya, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Cuando dice soltará mis cautivos, es porque Dios me ha puesto como testigo
Dios me ha puesto como testigo cómo esta gente, estas élites oligárquicas, planifican, o sea, hacen una política para prender al pueblo, para llevar a los hijos del pueblo a dejarlos sin educación, sin empleo, forzarlos y coaccionarlos a hacerlos drogadictos, a tatuarlos, a llevarlos al crimen, al delito, para después apresarlos y llevarlos a las prisiones. Ya, no estoy justificando a aquellos que de su propio libertinaje han cometido delitos como homicidios por el billete que le han ofrecido, pero la mayoría, todos los que están presos, incluso en Estados Unidos, en todo el continente americano, a excepción de unos cuantos, la mayoría es pueblo inocente. Ahora en este tiempo los vamos a dejar libres, todos los que están en los centros penales. Ya, y por eso es que Dios está topando al cerco a todos los reyes poderosos de Europa, de Rusia, de China, de Medio Oriente, para que vengan a aplicar la ley y hacer conforme a mi palabra. Aquí en Centroamérica, aquí en El Salvador, van a dejar libre a todo el pueblo que tienen apresado, del cual yo soy testigo cómo hacen para apresarlo. Es una instrumentalización. Toda la información que recaba el sistema judicial está compadre hablado con los empresarios, con una parte de empleados, con la policía, con testigos falsos. O sea, orquestan para llevarlo a prender. Y la mayoría son aprendidos cuando se apartan del mal. Muchos de los pandilleros que atentaron, que quisieron atentar contra mí y vieron el poder de Dios, por ser testigos y por haberse arrepentido, lo fueron a cazar por otro móvil, lo fueron a meter a prisión para que no diera testimonio. Miles. Ya, continúo. Soltará a mis cautivos, todos los que están presos del pueblo, no por precio ni por dones. Le digo esto porque yo soy testigo de todo el crimen organizado que tienen aquí, la gente poderosa, los que están en el poder. No hablo de gente como diputados que los instrumentalizan, o presidente, o gabinete, o ministro. Hablo de más que todo el poderío, el que tiene el capital, los que dirigen el ejército, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y la policía, pero que no los ponen de titulares, sino que estos gobiernan, controlan, pero no se dan color ante las cámaras. Ya el que ponen de titular prácticamente es un instrumentalizado. Ya, a veces, y a veces coopera. Pues esta gente, yo soy testigo de cómo, por ejemplo, cuando Saca lanzó candidatura presidencial, todo el proyecto de nación, de lo que usted conoció como Red Solidaria, los impuestos al tabaco, la Fosalud, los proyectos prácticamente con los que hizo Proyecto de Nación Saca, todo eso lo oyó de mí, estando yo trabajando en la CIGEC y estando conversando con un camarada mío que andaba de guardaespaldas de un gerente de Telecom en ese entonces. Pues esta persona movilizó junto con todas las élites de aquí un gran engaño y financió para tenerme más apresado todavía y para tenerme querer hacer un suicidio económico a mí y a mi familia, y movilizaron miles de personas. Estas miles de personas las engañaron y las instrumentalizaron y después las anduvieron matando por medio de las redes, por medio de gente de redes del crimen organizado de Arena, del FMLN, de sacaron gente de las pandillas para ir a cometer los crímenes y una infinidad de cosas de las que yo soy testigo. Desde entonces han andado como que en cada lugar donde yo he estado trabajando, han andado como que son abejas en campaña, rodeándome y queriéndome cazar en cada lugar, delante de todas las personas que ni cuenta se dan en secreto. Pues esta gente es criminal, yo soy testigo. Y a estos, todos los actores intelectuales, nadie les dice nada.
Nadie los investiga, nadie los va a cazar. Hace un show, como por ejemplo cuando cazaron a Saka y lo metieron preso. Eso fue un show. Es para hacerle creer realmente a las naciones que hay justicia, o para hacerle creer al pueblo más que todo. Ese es un show. Prosigo. Dice, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Esto significa que David también era profeta. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana, sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Asimismo yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijo de hombre. Ponga atención en esto. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto de que, pero mi misericordia no se apartará de él, como se apartó de Saúl, significa que ahora en este tiempo, eso significa, y Dios me habló, que con misericordia eterna me ha amado, que entregará naciones a cambio de mi vida, que va a destruir a todos mis adversarios, que me va a librar, que me va a poner por pacto del pueblo, que se van a unir muchas naciones. En ese sentido, Dios conoce mis intenciones, mi conciencia, mi corazón, y Él sabe de que de mi propia voluntad de nada tengo mala conciencia. Pero a la misma vez, este pueblo, el Señor me ha dicho lo mismo que le dijo a Ezequiel, que yo habito rodeado de serpientes, de espinos y cardos, de escorpiones, que engruese el corazón de este pueblo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni su corazón entienda ni haya para él medicina. Porque, o sea, la maldad no es contra mí, sino que es contra las señales y el poder de Jehová, que se han levantado cientos de veces. Esta gente ha visto el poder de una manera que aún así, o sea, por la misma avaricia y de que no se sepa, de que todos se lo robaron, o sea, siempre entretejieron el engaño y la falsedad, o acostumbraron su lengua a hablar engaño, a hacer pura falsedad. Esta gente se ha confabulado de tal manera que ha hecho engaños como por ejemplo gastar millones de dólares a mi nombre, para que muchas naciones, de muchas familias que vinieron de muchas naciones que se querían congraciar conmigo o ayudarme, les hicieron creer que yo era millonario y que yo andaba despilfarrando el dinero y proyectos en un montón de cosas, haciéndoles creer que ellos me protegían, me cuidaban, que me querían. Cuando alguien me quería ayudar, que yo con mi propia cuenta andaba así como me han tenido a mí y a mi familia. Al final voy a explicar por qué, cuál es uno de los mayores pecados que han cometido y por el cual no va a quedar ni uno vivo. O sea, son secretos de que nadie puede quedar vivo, de los que han estado viendo, oyendo, que son testigos de la tensión extrema e emocional para querer provocarle un suicidio económico a mi esposa o a mí, y la manera como han estado poniéndome acechanza y no conmoverse. Ni uno de esos va a quedar vivo. Son secretos, más adelante lo voy a declarar, cómo va a ver usted que al final de este periodo
los únicos que quedan vivos son aquellas personas. Es más, unos van a descender vivos al infierno, otros van a ser sepultados vivos, así como se los anuncié en el terremoto que acaba de pasar en Turquía hace poco, que les publiqué que se prepararan para que vieran torres de edificios ser tragadas por la tierra. En ese terremoto los videos captaron solo los edificios que se desplomaron, pero no captaron un edificio que prácticamente Dios se los tragó. Estando un edificio a cada lado, en cuestión de 1 segundo y medio la tierra se los tragó y los sepultó vivos. Esos eran los que movían los hilos de una instrumentalización con que no es difícil que la gente crea cómo esta gente tiene miles de personas controladas, instrumentalizadas. Lo están viendo a uno, lo están oyendo, lo están observando y se adelantan a adelantar toda la gente para hacer conversaciones ocasionadas, para hacer movimientos, salidas. Al salir uno de la casa ya está pendiente, que ya sabe que ya voy a salir, para salir. O sea, la misma gente que está conspirando contra uno trata de que uno la salude. Gente que ha venido a escondida, por ejemplo, a contaminar el agua de las tuberías, hace el hoyo y lo cierra y como que sin nada, nadie se dio cuenta, a la par a cada pared de en la casa, y un montón de infinidad. Pues esta gente, los que en la autoridad, los que están en un nivel de jerarquía inferior, va a tomar el mando, porque muchos, como les dije, no van a caer por la espada, sino que van a ser así como Adolfo Hitler. Eso yo lo revelé, Dios me lo mostró hace muchos años. Adolfo Hitler mataron al doble. El verdadero Adolfo Hitler descendió vivo al infierno cuando él creía que ya se había librado, que venía para el continente americano. Una chamaquita, sin darse cuenta, lo traía en el avión, en un cajón, en el costado aparte. Ella venía con el copiloto y él, ya creyendo que se había salido con la suya, en el cajón Dios lo trasladó vivo al infierno. Adolfo Hitler. Pues así, en ese sentido, en esas clases de juicio, Dios me ha dicho de que no me va a reñir, en el sentido de que he jurado de que no te reñiré, así como yo hice con Noé, cuando Dios decidió destruir con el diluvio y decidió salvar a Noé y a su familia. Así me dijo Dios que ha jurado hacer conmigo. Ya, así es que esta gente confió en que si yo me tomaba, por ejemplo, una cerveza, ya creía que yo ya era impío, por ejemplo. Si yo, han hecho una infinidad de engaños, pero es la misma estrategia de Dios para que esta gente no se arrepienta. Ya, dice, página número 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. No juzgará según la vista de sus ojos. El pueblo juzga por lo que ve, pero el profeta no juzga por lo que ve, porque la mayoría es un show. Hacen, por ejemplo, de que ellos ven que usted anda con las monedas del pasaje, le suben gente necesitada que la andan manipulando, ya sea viejita o anciano, gente que a veces es de verdad que está en necesidad, y las tienen cautivas, las utilizan para que digan, ve, no le dio ni una moneda, y allá y hay veces que yo andando y no les doy, pero es eso, porque de nada les va a servir. O sea, hay gente que pueden salir de la miseria en cuestión de un momento a otro, y no lo hacen teniendo el capital, los recursos, y no lo hacen para siempre mantener cautivo al pueblo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad con los mansos de la tierra, por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, lo que está pasando, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cómo sucede esto? Ustedes se recuerdan que la profecía dice: reyes de la tierra, admití amonestación, sé prudente, honra al hijo para que no se enoje, porque de repente se inflama su ira y vaya a hacer que perezcas. El poder que tiene el ungido para muestra un botón. Cuando yo declaro en el nombre de Jehová, profetizo que uno de los reyes que me están haciendo la guerra en el continente americano a esta hora, 4:42 p.m., 16 de febrero, caiga la muerte súbita sobre él en el nombre de Jehová, con el brazo de Jehová, no con el mío. Y eso significa de que mi palabra en el nombre de Jehová tiene poder, como dije, para su cumplimiento inmediato, posterior y a futuro. ¿Ya? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Aquí es el ungido cuando dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Esto Dios me lo habló. Y así me ven las tribus de Israel, los pies míos como llenos de sangre, y de ella la lengua de tus perros, y la lengua de los perros lambiéndome la sangre. Esto significa que en el nombre de Jehová, con todos los ejércitos, el pueblo y los príncipes que se van a unir a mí, vamos a hacer venganza y vamos a hacer justicia. Dios me dijo que íbamos a hacer en Centroamérica y aquí en El Salvador, y a excepción de Venezuela, porque me dijo de que Maduro era inocente, pero en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, y como dije, en Centroamérica y aquí en El Salvador, vamos a hacer así como hizo Gedeón con los madianitas, y así como hizo David con sus enemigos, y así como hizo Josué con los cananeos, y así como hizo el otro ungido de Jehová. En este momento se me ha olvidado, pero significa de que el mismo principio para hacer justicia, ese mismo principio vamos a utilizar aquí. ¿Ya? Dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Sus despojos serán recogidos como cuando se recogen orugas. Orugas es como un gusano. Significa de que nadie va a poder ni ladrar cuando estemos despojando de cada empresa y negocio. ¿Ya? Ni Estados Unidos los va a poder librar, ni él mismo se va a poder salvar. Eso significa toda la riqueza que tiene aquí Chile, Argentina, México, España, Italia, aquí en El Salvador, y de todos los que se quedaron con las empresas y los negocios en Centroamérica. ¿Ya? Sus despojos serán recogidos como cuando recojan orugas. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de sus ejércitos vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha. El día que se prepare temblarán las sayas. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas. Los 144,000, y consumirán a diestra y a siniestra, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Todo esto lo están viendo las tribus en la visión. Me están viendo como que yo voy cabalgando, paso por un lugar como que hay lodo en las calles, y voy detrás de los que están dejando las huellas, persiguiéndolos en ese sentido. Y pelearán porque Jehová estará con ellos. Quiero aclarar algo aquí.
dice, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. En el video anterior yo mencioné varias cosas ahí con relación a en dónde hicimos la computadora y con relación a la Coca-Cola, la Pepsi y otras cosas más. Quiero aclarar un detalle. Esta gente ha engañado de tal manera que lo que usted ha oído en la historia, en los diccionarios, que es contrario a mi palabra, es una falsedad. O sea, estos hicieron pura sopa de pito, por decirle así. Y sin mi explicación es difícil que usted vaya a captar o a entender. Le voy a poner un ejemplo. Todas las series que usted conoce y muchos guiones de películas y caricaturas, así como He-Man, como los Pitufos, como los Transformers, como G.I. Joe, series como MacGyver, como las películas de Cantinflas, por ejemplo, y muchas otras guiones de películas más. Pues esta gente, para engañar, hizo un montón de historietas, de historietas con fecha como que eran de los 50, de los 60, de los 70, para argumentar que la película y el guión se basó en eso, y eso es una falsedad. Hizo películas que anteriormente había sacado y hizo montajes de audio y video para justificar, y a la mayoría les cambió la fecha. Por ejemplo, lo que se hizo a partir del 77, 78, 79, 80, ellos lo pusieron como en el 68, o en el 70, o en el 74, o en el 75, o en el 76, o en el 77. Así la NASA con la sonda que ha mandado al espacio, por ejemplo, o los registros que tienen antes de esa fecha. Hay un montón de falsedad. Les voy a poner un ejemplo. Antes, en la industria, para hacer el cemento de la piedra caliza, lo único que ellos conocían era moler la piedra caliza y así hacer las construcciones. Ya con el cemento con agua endurecía y ya se hacían las construcciones. Pues la reconversión industrial, donde se le agregó los demás minerales y donde se le agregó el secreto de calentar la piedra caliza metiéndola en un horno, e inmediatamente se hace polvo, se hace polvito, y todo el procedimiento, y de agregarle la chispa de la grava, el concreto, eso no existía. Todas las construcciones que se han hecho con concreto son del 77, del 78, 79 para acá. No existían construcciones con concreto. De ahí nace la concretera salvadoreña. Ya ellos ponen fechas, por ejemplo, dice la Diana 60 años, por ponerle un ejemplo. Pero cada producto de la Diana nosotros lo hicimos. Y el financiamiento del 78 para acá. Supóngase que la Diana vendía chicharra, o qué sé yo. Pues así mismo el envoltorio, o sea, las máquinas con las películas para hacer donde vayan el contenido de cada cosa, ya sea de cartón, ya sea de plástico, como los churros, ya sea el envasado, el enlatado, por ejemplo, el baño de aluminio que lleva, todo eso lo hicimos nosotros. Ya, pero esta gente, como le digo, es bien, ¿cómo hicieron, por ejemplo, con relación al cemento? Vinieron y empezaron a botar partes de pared de una construcción para meterle las columnas, para meterle el concreto a construcciones antiguas. Por eso usted va a ver que muchos edificios en el Medio Oriente se han derrumbado,
porque las grandes olas de calor y con las grandes inundaciones se hace polvo el cemento que ellos han construido anterior a lo que nosotros descubrimos, a lo que Dios habló por medio de mí. Aparte de eso, todo lo que usted conoce, por ejemplo, como las construcciones por medio del block, del salte, de las columnas, de las coronas, del alambre de amarre, incluso las varillas, toda la reconversión de la fabricación del hierro, todo eso es nuevo, ¿ya? Y lo mismo de las construcciones de los edificios antisísmicos. Cuando Dios habló por medio de mí y vino a Japón y hizo el primer edificio antisísmico, me llegó a decir, siempre por medio del NACE, porque ellos siempre mandan gente que trabaja para ellos, de los trabajadores, que querían probar a ver si funcionaba el edificio, y Dios les mandó un terremoto y les botó todos los edificios que no estaban construidos antisísmicamente. Ya. Otra forma que tienen de engañar a esta gente, por ejemplo, es de que si usted recuerda, la gente que tiene memoria y la edad, antes las carreteras no eran pavimentadas, no, que tenían como les repito, utilizaban el cemento y piedra cortada, pero no existía la táctica, la técnica de calentar el asfalto y de impavimentar como se conocen ahora las carreteras impavimentadas. Ya, antes la carretera desde La Unión hasta San Salvador era pura polvosa. Todo eso y todos esos negocios, por ejemplo, cuando cómo se hizo para extraer el gas, lo que le llaman la fractura hidráulica, eso no se sabía. Todos esos negocios y en fin, un montón de empresas y negocios, que el flujo de capital que vino a parar aquí a El Salvador, aquí solo habían cuentas como cajas de ahorro, que hablando metafóricamente solo tenían unos 2 pesos en colones, y esos eran los préstamos que le hacían al pueblo. Pues todo el capital, la fuga que vino en dólares de muchas naciones, de cada empresa y negocio que íbamos haciendo, esta gente se lo repartió y se hicieron de los bancos, la banca privada, de todo el flujo de cada empresa y negocio. Y tenían 2 líneas para hacer las cosas. Una las hacían secretamente, para que ya afianzado el negocio y la empresa, empezara la cacería contra los que del pueblo, de las sociedades, eran testigas y llevaban la contabilidad de cada empresa y negocio de lo que nosotros íbamos haciendo. Y por otra parte, pasándoselos a sus hijos. ¿Ya? Y así un montón de falsedades que, si, como repito, yo voy a explicar una por una cómo hicieron, porque es difícil de que usted entienda sin mi explicación lo que dije de la llanta. La llanta antes era una sola pieza, no existía separar el ring del neumático y inflarlo con aire. De allí les iba diciendo, en el video anterior dije teoría, pero quise decir lo teórico, el axioma, para los que saben, la idea. Les iba diciendo, por ejemplo, que ya multiplicando la fabricación de la llanta podíamos hacer vehículos pesados. Así hicimos y modificamos los motores, el tráiler, los camiones pesados. Antes los camiones grandecitos que habían de madera utilizaban la llanta, como dije, de una sola pieza, y era tipo reenganche. O sea, era un reenganche que se desgastaba, se rajaba y lo iban a reenganchar de nuevo. ¿Ya? Y así en todo lo que es la industria automotriz, por ejemplo, la batería. Antes la batería que existía como una masa, como una pelota que tenía, no existía. O sea, todo lo que usted conoce, cómo salió la Rayovac, la Panasonic, la pila, es el secreto de hacerle el metal o recubierta de aluminio
con, con la forma que conocen las baterías, la pila seca que se conoce y sus diferentes modelos, ya sea de botón y de todas las que se conocen, así como la batería para carros. Los carros antes no tenían batería, ya los carros se encendían con una biela, el motor, así como cuando se enciende una moto de patada, con una biela, o habían vehículos que con, un, con una cuerda encendían el motor, ya el motor de arranque, y en fin, son cientos de piezas que, como repito, eso lo voy a explicar una por una detalladamente para justificar por qué se les va a quitar toda a esta gente, cómo metieron mano. Por ejemplo, eh, otro ejemplo, cuando salió el negocio de los aviones de antes utilizaban motor a escala que no tenían eso de las turbinas, el combustible más volátil. Nosotros inventamos la reconversión industrial que se conoce ahora como refinar más el petróleo. El combustible que había antes era tipo diésel, ya el combustible más volátil, y los aviones lo hicimos nosotros. Los aviones antes eran tipo avioneta. Ellos inventaron engaños, por ejemplo, el avión que cayó en los Andes, que hicieron la película. Eso es una falsedad, sobornaron a la gente para que diera falso testimonio. Allí no iban 40, como dicen allí, que iban 40 y que iban para un equipo, y todo lo demás es una falsedad. Lo mismo el avión que se estrelló, donde iban como 70, 80 personas, dicen ellos, que metieron alumnos de Corea del Norte y que venía de Rusia y de Cuba, y que se estrelló y todo. Es una falsedad. Ahí iban solo como unas 14 personas. No existían los aviones de que agarran mucho personal, con los que se conocen ahora, que tienen las aerolíneas. Así cada cosa, por estos grupos, yo les iba diciendo cómo y de dónde, ya teniendo recaudado el capital, hacer cada empresa y negocio. Ya, continúo. Aquí nos vamos a quedar pendientes para el siguiente video.